¿Quién es Cliff Barton, Ojo de Halcón? En presencia de un dios. Nació en Waverly, Iowa. A edad temprana perdió a sus dos padres en un accidente de auto. ¡Qué mal! Y fue llevado a un orfanato donde pasó 6 años junto con su hermano Barney Barton, hasta que se escaparon y se fueron a unir al Carnaval de Maravillas Viajeras de Carson, que en pocas palabras era un circo. Imposible. Y una vez ahí, Clint llamó la atención del espadachín. Obviamente, como su nombre lo dice, era un experto en el uso de las espadas. Así que toma al joven como su asistente y aprendiz. Y posteriormente también lo hace el arquero del circo, que su nombre es Trick Shot, con el cual se convierte en un maestro arquero. Pero claro, si se dieron cuenta, estos dos maestros son villanos de los Vengadores. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Más tarde, Clint Barton se da cuenta que el espadachín estaba desfalcando el dinero del carnaval, pero antes de que pudiera entregarlo a las autoridades, Clint es golpeado y es dado por muerto, lo que le permitió al espadachín escapar de la ciudad. Y de paso, esto dañaría también la relación con su hermano, así como con su otro maestro, Trick Shot. Así que Clint Barton se hace miembro del circo T-Bot, y después del circo de Coney Island, donde se hace una estrella como el mejor tirador y arquero de todo el mundo. ¡Qué buena onda! Es ahí donde conoce a Black Widow, una espía rusa que lo enamora, y lo convence de paso en ayudarle en robar tecnología desarrollada por Tony Stark, es decir, Iron Man. Así que al final de cuentas es descubierto y capturado por Iron Man y es abandonado por la misma Black Widow. ¡Qué cruel! Así que se da cuenta de que había sido engañado por Black Widow y se arrepiente de todos sus crímenes. Posteriormente, Ojo de Halcón rescata a Jarvis y a su madre de un asaltante. Así que en agradecimiento, Jarvis lo invita a unirse a los Vengadores y lo invita también a la mansión de los Vengadores, y de poco a poco fue ganándose la confianza de ellos, hasta que fue nombrado finalmente como Vengador junto con la Bruja Escarlata y Quicksilver. Ahora, en cuanto a sus poderes y habilidades de Ojo de Halcón, como sabemos, Clint Barton no tiene poderes. Tenías que decirlo. Pero sí tiene una habilidad que él mismo llama la mejora de precisión, que es precisamente la misma habilidad que tiene el supervillano Bullseye. Es decir, puede utilizar cualquier objeto como proyectil y también nunca falla. Ahora, en cuanto a su armamento, se calcula que Ojo de Halcón lleva alrededor de 32 flechas. Entre ellas, flechas normales, flechas explosivas, flechas incendiarias, flechas con garfios, flechas con bombas de humo, y hasta una flecha con un dispositivo USB que hackea dispositivos electrónicos. ¡Qué buen truco! Así como también se sabe que el arco tiene un peso de tiro de 250 libras, es decir, 3 veces más el peso promedio de cualquier arquero en el mundo, al grado que una vez un villano intentó usar el arco y no pudo tirar simplemente de la cuerda. Y Ojo de Halcón apareció por primera vez en el cómic Tales of Suspense número 57 de septiembre de 1964, y es interpretado por el actor Jeremy Renner en el USM y en la serie de Hawkeye de Disney Plus. Y suscríbete para más contenidos de Marvel. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.